sistema cardíaco, vamos a empezar a ver el corazón. Entonces, como les dije, el corazón es un órgano hueco, muscular, que se encuentra en la caja torácica, se encuentra en el espacio mediastinal, en la parte media, sobre todo del mediastino. Y acá es más que nada para ir recordando anatómicamente cómo está conformado. Recuerden que hay 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. Las aurículas no se comunican entre sí, los ventrículos no se comunican entre sí porque está presente un tabique que se llama tabique interventricular y tabique interauricular. Con este dibujo no se ve el tabique interauricular porque están los grandes vasos que me lo está tapando, ¿sí? Pero por debajo está el tabique interauricular. Ahora, entre aurícula y ventrículo sí hay comunicación. Entonces, recuerden que la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho a través de unas válvulas que ustedes tienen acá, que es la válvula tricúspide. Estas válvulas se va a abrir siempre en grado de presión, que es lo que vamos a ver después, ¿sí? La presión va a ser la clave de todo, presión y volumen para que funcione el corazón. Ustedes vean el dibujito para que recuerden que fisiológicamente el corazón, decimos que tenemos 2 corazones, el corazón derecho y el corazón izquierdo, por lo menos desde el punto de vista funcional. Porque el corazón derecho, si ustedes ven, lleva sangre de tipo carboxigenada, le llega sangre carboxigenada. ¿Cómo le llega esa sangre? Le llega a través de las venas cavas. Tengo la vena cava superior, la vena cava inferior que recoge sangre y lo lleva, esa sangre venosa, a la aurícula derecha. Para recordar un poquito anatomía, recuerden que la vena cava superior trae sangre carboxigenada, vuelvo a repetir, que proviene de toda la parte de cabeza, toda la parte de cerebro, cerebelo, tronco, ¿sí? Cara, cuello, tórax, miembros superiores, o sea, resume toda la sangre y lo manda a la vena cava superior. Llega a la aurícula derecha. Y después tienen la vena cava inferior que trae la sangre carboxigenada de toda la parte inferior del cuerpo. Me estoy refiriendo a que viene de los pies, piernas, ¿sí? La parte de la pelvis, la región abdominal, ¿sí? Y asciende la vena cava inferior, obviamente tiene que pasar por el diafragma, pues si no, ¿cómo llega? Y llega a la aurícula derecha. O sea, los 2 tubitos llegan a la aurícula derecha. Esa sangre lo va a mandar, lo va a enviar al ventrículo derecho. Fíjense que para eso, como les dije, tiene que abrirse esta válvula, que es la válvula tricúspide. Y recuerden que las válvulas tricúspides van a estar conectadas con estos cuerpos carnosos que tienen las válvulas, no válvulas, son las cuerdas, mejor dicho, tendinosas, ¿sí? Que es el que me permite que se produzca el cierre hermético, ¿sí? Digamos, de las válvulas. Si no, se escaparía la sangre, habría reflujo de sangre, si no se cierra bien y aparecen los soplos, ¿tá? Que lo veremos en fisiopato. Ahora no, sepamos que se tiene que cerrar bien. Esa sangre que es carboxigenada tiene que dirigirse ahora por esta, ¿sí? Por esta arteria, que es la arteria pulmonar. Fíjense que sale del ventrículo derecho, o sea, es única, hay un solo, ¿sí? Una sola arteria. Y esa arteria, que se llama arteria pulmonar, que es la única arteria que lleva sangre carboxigenada, por eso no lo ven teñidos de color rojo, porque lleva sangre carboxigenada, cuando llega a la altura, fíjense el callado de la aorta, cuando llega a la altura del callado, esa arteria enseguida se bifurca, se divide. Y voy a tener la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha que va a ir a los pulmones. ¿Para qué? Para llevarlo justamente a los pulmones y que se produzca el intercambio gaseoso, o sea, la hematosis. Esa sería la finalidad. Muy bien.
Vamos a imaginarnos que se ha producido la hematosis. Entonces vuelve la sangre ahora oxigenada. Esa sangre oxigenada que está viniendo de los pulmones vienen a través de venas pulmonares. De los pulmones se van a originar 2 venas pulmonares izquierda y 2 venas pulmonares derecha, ¿sí? O sea, vamos a tener acá 4 venas pulmonares que van a desembocar, ¿sí? Justamente en la aurícula izquierda. Fíjense ya ahora que la aurícula izquierda se va a cargar de sangre oxigenada. Y otro detalle es, miren acá, que las venas son las únicas venas, ¿sí?, que vienen con sangre justamente oxigenada. Son las excepciones que tenemos en nuestro cuerpo. Ahora, esta sangre que salió acá, que llegó a la aurícula izquierda, va a llegar ahora al ventrículo izquierdo. ¿Y cómo llega? Bueno, se abre esta compuerta, que es la válvula mitral. Entonces, la válvula mitral se abre y permite que pase la sangre que está en la aurícula al ventrículo izquierdo. Y este ventrículo izquierdo se llena de sangre, y como se llena de sangre hay mayor presión, se va a abrir esta válvula, que ahora es la válvula aórtica, lo pueden encontrar como sigmoide aórtico, semilunar aórtico, y permite que esta sangre ahora, que es sangre oxigenada, pueda distribuirse a todo el cuerpo y formar parte de esa circulación sistémica o circulación mayor. Entonces empezamos recordando un poquito eso. Otra característica que tiene. Recuerden que el corazón tiene 3 capas. Una capa más interna, que es la que está en contacto con la sangre, que es el endocardio, que es muy delgada. Otra capa que es muy gruesa, que es el miocardio. Y fíjese en el dibujo que el miocardio del lado izquierdo es mucho más grueso que el derecho, y eso va a estar relacionado con el grado de presión. Como esta se encarga de llevar sangre a todo el cuerpo, tiene que ejercer mayor presión, entonces hay mayor masa muscular, mientras que el lado derecho, el recorrido que tiene que hacer es más bien corto, porque tiene que ir de dónde a dónde, tiene que ir del corazón a los pulmones y del pulmón al corazón, entonces como que no tiene que hacer tanta fuerza, entonces la masa muscular es mucho más delgada. Y recuerden que hay una capa que lo cubre, que es el pericardio. Y el pericardio tiene el pericardio fibroso, que es el más externo de todo, que sirve para sujetar y para sostener y para proteger. Y después está el pericardio seroso. Y el pericardio seroso se divide en visceral y parietal. Todo esto ya lo hemos visto en anatomía. Bien. Entramos entonces a fisiología. Fisiológicamente, para que el corazón pueda, digamos, funcionar, necesita de 4 propiedades cardíacas. Las propiedades cardíacas son 4 y este es el orden. O sea, necesito primero el automatismo, que quiere decir que el corazón va a tener su propia capacidad de autoexcitarse. Ese automatismo lo van a conocer con esta palabra, cronotropismo. Tienen que saber el cronotropismo, la palabra, porque en fármacos se utiliza estos términos, ¿sí? Así que se tiene que saber. Después del automatismo le sigue la conductibilidad, que quiere decir de conducir, ¿sí? Conduce el potencial, ¿sí?, de acción, la electricidad, también llamado cronotropismo. La excitabilidad, que es la excitación de esas fibras musculares, o vasotropismo. Y por último, la contractilidad, que también la van a conocer como inotropismo. Es muy común que vean las drogas después, que son las drogas inotrópicas. Entonces tienen que conocer muy bien los términos. Empezamos con la primera propiedad cardíaca. Vamos a empezar a ver automatismo.
El automatismo es la propiedad que tiene el corazón de generar sus propios impulsos. Por eso les dije que tiene la capacidad de autoexcitarse. Primero, recordar que el corazón tiene dos tipos de células musculares. Por un lado, tienen las células musculares contráctiles, son las que predominan, ¿sí? Forman la mayor parte, ¿sí?, de ese tejido muscular, tanto de las aurículas como ventrículo, y la función que tiene justamente es generar la presión suficiente para impulsar la sangre hacia los vasos sanguíneos, ¿tá? Así que tenemos este tipo de células. Pero en el corazón también están unas células musculares especializadas que se denominan células de conducción. Y lo que hacen es conducir, primero generar y conducir después, los potenciales de acciones en forma espontánea. Por eso el corazón puede latir en forma espontánea por un determinado tiempo, a pesar de que si yo tengo un corazón aislado, que no está conectado al cuerpo y lo tengo aislado, puede seguir latiendo. Y puede latir justamente por estas células, ¿sí? El conjunto de estas células especializadas, que son fibras musculares, no son fibras nerviosas, chicos, son fibras musculares especializadas, son responsables de la electricidad y es lo que vamos a conocer como sistema cardionector. El sistema cardionector lo tienen acá, dibujado, digamos, en verde. Obviamente no se ven las fibras musculares especializadas. Yo abro el corazón y no lo voy a distinguir. Se necesita hacer punciones especiales y se necesita para ver las células. Y se necesita después la electricidad, ¿sí?, para generar y evocar los potenciales, ¿tá? Pero se sabe que existen diferentes nodos o nódulos que son capaces de generar esos potenciales de acción, ¿sí? Este que yo les estoy marcando es el nodo sinusal. Nosotros lo vamos a ver como nodo sinusal. También se pueden encontrar como nodo sinoatrial, ¿sí? Es lo mismo. Y este nodo sinusal es el marcapaso fisiológico, o sea, es el marcapaso responsable de generar el potencial de acción para que mi corazón pueda latir correctamente. Este marcapaso va a mandar a través de esas fibras musculares especializadas tractos, que ustedes ven acá, siempre a nivel de la aurícula derecha, tractos. Entre ellos tengo el tracto internodal anterior, tracto internodal mediano y el tracto internodal posterior. Y va a mandar ese impulso a otro nodo, que es el nodo AV, aurículo ventricular. Acá hablan de atrio, atrio significa aurícula, aurículo ventricular. Pero fíjense que además este nodo emite otro haz, otro tracto, que llega a la aurícula izquierda, que es el haz de Bachmann. ¿Está bien? Porque si hay que esperar que llegue todo y la aurícula sería la última en llegar el impulso, no sería sincrónico. Porque si se me contrae la aurícula derecha, se tiene que contraer al mismo tiempo el izquierdo. Entonces necesito que los potenciales de acción lleguen al mismo tiempo. Por eso es importante este haz de Bachmann, que lo lleva el impulso a la aurícula izquierda. Muy bien, una vez que les mencioné el haz de Bachmann, sigo con los impulsos que llegan, que son impulsos eléctricos, al nodo AB. Y del nodo AB sale otro haz. Este haz, que al principio es único, es el haz de His. Y cuando llega al tabique interventricular, que es este, que ya se los nombré, fíjense que el haz de His se va a dividir en dos. Y voy a tener el haz de His derecha y el haz de His izquierda. Y estos haces, el de His derecho e izquierdo, se van a ramificar, como ven acá, para darle impulsos eléctricos a todas las otras fibras musculares, que eran contráctiles, que tienen que llegar al impulso. Entonces, estas ramificaciones que ustedes ven acá son las
haces o fibras de Purkinje. Por eso muchas veces van a ver que en los libros les nombran el haz de His y Purkinje. ¿Está? Ese sería el sistema cardionector. Vamos a ver que esa estimulación rítmica del corazón va a estar dada justamente por el marcapaso fisiológico y la conducción eléctrica a través de estos haces. Vamos con el primer nodo, que es el nodo sinusal o sinoauricular. Fíjense que este, que es el marcapaso, lo vuelvo a repetir, fisiológico, que se ubica en la aurícula derecha, muy cerca de la desembocadura de la vena cava superior, presenta una frecuencia de entre 60 a 100 impulsos por minuto. Fíjense que les dice acá. Genera el impulso rítmico a una frecuencia entre 60 a 100 impulsos, porque son impulsos eléctricos, por minuto. Después esto se va a traducir periféricamente con latidos y pulsaciones, pero se genera desde un impulso eléctrico. Gracias a ese impulso eléctrico después repercute con lo que ustedes ya conocen como latido y pulsaciones. ¿Está? Fíjense que les ponen marcapaso, porque es el marcapaso fisiológico. ¿Bien? Después tenemos las internodales, estas que yo ya les dije que era anterior, medio, posterior, el Bachmann, ¿sí? Las internodales conducen el impulso del nodo sinusal al nodo AB. Después tenemos el nodo AB, que es capaz de generar impulsos en caso de que falle el seno auricular. Si yo por esa casualidad no me funciona este marcapaso, van a aparecer los marcapasos latentes, que más adelante lo tienen. Bueno, este actúa como marcapaso latente. Si este deja de funcionar, yo sé que este, antes de tener un paro, y un paro cardíaco, yo sé que voy a tener un marcapaso, ¿sí? Que me va a suplir. No va a ser igual, obviamente, ¿sí? ¿Por qué no va a ser igual? Porque fíjense que ya varía muchísimo la frecuencia. Fíjense que la frecuencia es de 40, 60 impulsos por minuto. Fíjense que acá era 60, 100, nada que ver, ¿tá? O sea, es mucho más lento. Después vamos a ver por qué. Después tenemos el haz de His, que al principio es única, ya les dije, y después cuando llega al tabique se divide. Entonces el haz de His, a través de sus ramas, conducen el impulso a los ventrículos. Para eso necesito el haz de His. Y pueden generar unos impulsos eléctricos que van entre 25 y 40 impulsos eléctricos por minuto. Y después tenemos las ramificaciones, que son los haces de Purkinje o fibras de Purkinje, fíjense que les dice derecho e izquierdo, porque se ramifican así, que conducen todos esos impulsos eléctricos al ventrículo, a los ventrículos en realidad, permitiendo que se contraigan al mismo tiempo las fibras musculares contráctiles. Recuerden que las fibras musculares, eso lo saben de histología, tenían comunicación entre sí a través de los gaps o nexus que permite que una fibra muscular pueda estimular a un grupo de fibras musculares esta interconexión. Por eso era importante entenderlo en histología. Vamos con el primer nodo, el nodo sinusal. El nodo sinusal, que también lo pueden encontrar como sinoauricular, o anatómicamente se usaba, porque ya se trata de usar menos los nombres propios, los nodos de Katie Flack, ¿sí? Pero en fisiología usamos el nodo sinusal, está ubicado, un poco ya les dije, en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha. Y yo ya les dije, está muy cerca de la desembocadura de la vena cava superior. El nodo sinusal prácticamente tiene muy pocos filamentos musculares contráctiles. No son fibras musculares. Recuerden que eran fibras especializadas, ¿sí? Y cada una de ellas van a tener entre 3 a 5 milímetros de diámetro, ¿sí? O sea, son pequeñitas
comparadas con las que vamos a ver, con las de Purkinje, son pequeñitas. Las fibras del nodo sinusal se conectan directamente con las fibras musculares auriculares. Acuérdense de esas posibilidades de unión de los gaps, ¿sí? O los nexos. Veamos entonces, una vez que manda el impulso eléctrico, cómo llega al nodo nodo auriculoventricular. Y eso dijimos que se hace a partir de estas tractos o fibras, como ustedes quieran llamarlos, internodales, ¿sí? Entonces, fíjense que les dice, los extremos de las fibras del nodo sinusal se conectan directamente con las fibras musculares auriculares circundantes, o sea, los que están alrededor. Y la velocidad de conducción depende si es a nivel del músculo auricular, es de 0.3 metros por segundo. Y si es en las pequeñas bandas de fibras, es de 0.01 metros por segundo. Las bandas interauricular anterior, que es esta es la anterior, esta, atraviesa las paredes anteriores de la aurícula para dirigirse a la aurícula izquierda. Es la que yo les nombré, que son los haces o fibras de Boltzmann, para que si se genera el impulso, se genere tanto de la aurícula derecha como en la aurícula izquierda, que no sea separado, necesito al mismo tiempo. Bien. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa cuando ese impulso, fíjense, esto que ustedes ven acá son las vías internodales, es decir, que está cortadito. Es como esto, miren, es como si yo cortara esta partecita y yo estoy mostrando las fibras internodales y el nodo auriculoventricular. Eso es lo que está mostrando en este dibujito. ¿Sí? Acá ven las fibras internodales, el anterior, medio y posterior. Este es el nodo auriculoventricular. Sigue estando en la aurícula derecha, pero se llama auriculoventricular porque está muy cerca del límite donde empieza el ventrículo. Por eso se llama nodo auriculoventricular. Y fíjense que este nodo auriculoventricular, fíjense acá, está muy cerca del límite de un tejido fibroso, ¿sí? Que es el tejido fibroso auriculoventricular. Y ese tejido fibroso auriculoventricular me va a ofrecer cierta resistencia cuando tiene que pasar el impulso eléctrico, por esto que va a ser el origen del haz de His. ¿Bien? Entonces esto va a ser importante porque eso me va a indicar que a esta altura hay un retraso de conducción. Por eso ustedes ven que dice el nodo auriculoventricular y retraso de conducción, ven que dice retraso de conducción del impulso de las aurículas a los ventrículos. ¿Ah? Hay un retraso, pero es un retraso fisiológico. Y si ustedes ven acá, fíjense que acá tienen el valor de los retrasos en segundos. Si yo considero el inicio de todo, que es el nodo sinusal, ponemos 0 segundos porque ahí se inicia. En las vías o circuitos o tractos internodales hay un retraso de 0.03 segundos. Pero cuando ya estamos a esta altura, donde está ese tejido fibroso, fíjense que el retraso a nivel AB es muchísimo mayor, es de 0.3 segundos de retraso. Cuando ya pasa por ese tejido fibroso, o sea, cuando ya empieza a iniciarse el recorrido de las de His, tenemos un retraso de 0.4 segundos. O sea, no es tanto el retraso como en el nodo AB. Es decir, que a este nivel yo tengo un retraso de conducción eléctrica. Ese retraso, repito, es fisiológico. ¿Está bien? Está bien que esté. ¿Ah? Y ese retraso se produce por la presencia de estos tractos, este tejido fibroso, la cual me hace una resistencia al pasaje del impulso, el impulso eléctrico. ¿Está? Ahora, ¿por qué fisiológicamente tenemos un retraso? Porque tiene que existir una explicación del por qué. ¿Está bien? Y eso está, lo tienen acá. Eso está dado, ¿por qué? Porque así le da tiempo
primero a que las válvulas, en este caso sería la válvula auriculoventricular, se abran y le da tiempo también de que la sangre que está en la aurícula se vaya llenando a ventrículo. Por eso es tan importante ese retraso y es un retraso fisiológico, ¿está? Es simplemente por eso. Entonces, ya saben, el por qué y el para qué, ¿está bien? El por qué es por el tejido fibroso que genera un aumento de resistencia al pasaje del impulso eléctrico. Y el para qué es para hacer justamente un retraso para darle tiempo a que las válvulas se abran y que pase la sangre de aurícula a ventrículo. ¿Sí? ¿Está? Muy bien. Ahora, fíjense, tienen acá. El retraso da tiempo para que las aurículas vacíen su sangre hacia los ventrículos antes de que comience la contracción ventricular. Ahí tienen una. El retraso se produce principalmente en el nodo AB y en sus fibras de conducción adyacente. La localización de la pared posterolateral de las aurículas derechas se encuentran detrás de la válvula tricúspide. ¿Está? Entonces tienen un montón, ¿sí?, de motivos de por qué es importante el retraso. Ahora, fijémonos la distribución de esas fibras. Recuerden que yo tengo el tejido fibroso, voy a tener la porción distal del haz auriculoventricular, ahí voy a tener el tabique interventricular, donde yo ya les dije que en el tabique interventricular voy a tener el haz de His derecho e izquierdo, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? El haz de His derecho e izquierdo. Y va a mandar esto a la punta del ventrículo. Punta del ventrículo sería esto, la punta del ventrículo, ¿está? Esa punta del ventrículo, ahí es donde comienza a originarse justamente los haces de Purkinje, ¿está? Por eso dice, y manda el impulso a las fibras musculares ventriculares, ¿está? Por eso dice, las ramas más pequeñas van lateralmente a la cavidad ventricular, que es lo que ustedes ven acá, va a la base del corazón y va a la punta del corazón, para que llegue el impulso a todo el corazón, ¿sí? Es importante porque en la punta del corazón tengo el ventrículo izquierdo, ¿sí? Veamos el sistema de Purkinje. El sistema de Purkinje, fíjense que le dice, tengo el impulso cardíaco, llega a todas las porciones de los ventrículos, por eso es tan importante esto, ¿sí? Porque permite mandar el impulso inclusive a las fibras musculares, ¿sí? A las fibras musculares contráctiles. Y hay un breve tiempo, la primera fibra va de 0.03 a 0.06 segundos antes de la última estimulación. Las características de las fibras de Purkinje en comparación con estas que vimos al principio son fibras musculares más grandes, ¿sí? Y transmiten el potencial de acción 6 veces más rápido que las fibras musculares ventriculares. Es decir, que estas fibras de Purkinje, que son las fibras musculares, pero especializadas para conducir el impulso, es 6 veces más rápido que las fibras musculares ventriculares contráctiles. Por eso es tan importante que funcione bien el sistema de Purkinje, porque al ser más rápido, manda mucho más rápido la conducción a todas las fibras musculares, ¿tá? No pueden ser iguales, pues si son iguales, habría un retraso y empezamos con ciertas patologías. Vamos a ver entonces cómo se genera ese potencial de acción. Entonces vamos a ver el potencial de acción de varios sectores. Vamos a ver principalmente 2 sectores, pero hay algunas que se coinciden. Veamos acá, tengo la base iónica del potencial de acción, ¿sí? La génesis del potencial de acción. ¿Qué iones van a participar para que se genere el potencial de acción? Estas bases iónicas que les voy a nombrar, fíjense que genera potencial de acción en los ventrículos, aurículas y sistema de Purkinje, ¿está bien? Y van a ser, no por ahí, no exactas las curvas, van a tener ciertas variables, pero van a ser muy parecidas entre sí. Las características que van a tener es que van a ser de mayor duración,
van a generar un potencial de membrana más estable y van a presentar en mayor o menor medida la presencia de una meseta, ¿está bien? Meseta o platón. Para entender las bases iónicas, primero tenemos que ver qué elementos vamos a estudiar. En la ordenada vamos a tener la diferencia de potencial entre el medio intra y el medio extracelular. Como se mide la electricidad, se mide en voltaje y se utilizan electrodos, acá, como es una célula, estamos haciendo una célula nada más, se mide en milivolts y se utilizan, digamos, milielectrodos chiquititos, ¿bien? Y fíjense que esa diferencia de potencial que vamos a ir viendo, lo tomamos desde este valor, menos 90, por lo menos en las fibras de Purkinje, en estas que vimos, ventricular, auricular, ¿sí? Fibra de Purkinje, va variando los números, ¿eh? Así que si ven en los libros números que van variando, va a depender mucho si las fibras musculares son muy grandes o más chicas, ¿eh? Aviso. De menos 90 milivolts a más 30, 35 milivolts. Fíjense, desde lo más negativo a que se torne algo mucho más positivo, ¿sí? Entonces vamos a empezar, vean que hay, perdón, y me olvidé, esto en la ordenada, la abscisa, perdón. En la abscisa tienen que se mide el tiempo, lo que tarda en generarse ese potencial de acción. Y se mide en milisegundos, ¿sí? El tiempo se mide en milisegundos. O sea, es muy rápido la respuesta que tengo que tener. Va a presentar 5 fases. Tienen fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Vamos a empezar cuando la célula no está excitada, es decir, que está en un estado de reposo. Cuando está en estado de reposo, decimos que está en un potencial de membrana en reposo. Y en reposo quiere decir que estamos en un valor de menos 90 milivolts, por lo menos en una fibra de Purkinje clásica, menos 90 milivolts. Ahora, cuando llega el estímulo, vamos a imaginarnos que acá llega el estímulo, ese estímulo, si sobrepasa el umbral puede ser de menos 60 o menos 65, como pusieron acá en el gráfico, ahí se genera, se inicia la fase 0. Esa fase 0 es la fase de despolarización. Esa fase 0 de despolarización se debe a la apertura de canales de sodio voltaje dependiente. ¿Tá? Entonces, los canales de sodio voltaje dependiente son canales muy rápidos, se abren muy rápidamente. Por eso ustedes ven que se traduce, ¿sí?, en el esquema una línea recta, bien recta. Y es por la rapidez con que se abren estos canales de sodio, ¿sí? Son canales de sodio voltaje dependiente. Ahora, cuando llega a un valor de más 30, más 35, ahí me está indicando que se generó la despolarización y ahora las células, en vez de tener cargas negativas en su interior, tiene cargas positivas en su interior. Y eso se debe al sodio. Pero llega a más 30 y se cierran los canales. No hay más canales que se pueden abrir. Entonces, a este nivel, en más 30, 35, los canales de sodio se cierran. Abruptamente, así como se abrieron, se cierran. Y comienza esta fase que ustedes ven acá, de un color gris más oscuro, que es la fase 1. Esa fase 1 se lo denomina repolarización temprana. Y la repolarización temprana se debe a la apertura de canales de potasio. Fíjense que lo que va a pasar ahora es que sale potasio del medio intracelular al medio extracelular. ¿Está bien? Comienza un proceso de negativización adentro de la célula. Y mientras sale el potasio, para, digamos, mantener el gradiente osmótico de la célula, se abren canales de cloro también. Por eso ustedes ven que dice cloro. ¿Está?
Entonces, en esta fase 1, que es la repolarización temprana, se debe a la apertura de los canales de potasio y sale del medio intracelular al medio extracelular. Esta es la más importante. Pero para mantener el gradiente, el cloro también va a empezar a ingresar adentro de la célula. Fíjense que voy armando una curva. Y esa curva me va a representar la parte interna, la que les estoy marcando en el puntero, es la parte intracelular. Y todo afuera sería la parte extracelular. Ahora, fíjense que esa repolarización temprana es interrumpida por otra fase, que es la fase 2, la que yo les dije que se llama fase meseta o fase plató. ¿Bien? Esta fase meseta o plató se debe principalmente por el ingreso de canales de calcio, o sea, ingreso de calcio por canales de calcio. Fíjense que les ponen acá CCBD tipo L. Significa canales de calcio voltaje dependiente. Tipo L, porque hay diferentes tipos de canales, no de calcio. El calcio siempre es el mismo, lo que se modifican son los canales. Este canal de calcio son lentos, por eso me va a generar esa meseta. Y este calcio que va ingresando es muy importante, porque después van a ver que es el calcio responsable de la contracción. Por eso es importante retener ese calcio que va a ingresar adentro de la célula. ¿Bien? Entonces recuerden que son canales de calcio voltaje dependiente. Los canales son tipo L, hay muchos tipos, ¿sí? Tipo L, son más lentos. Importante, sobre todo desde el punto de vista de farmacología, porque van a tener justamente drogas que se llaman bloqueantes cálcicos, y se utilizan muchísimo los bloqueantes cálcicos, sobre todo cuando hay personas con problemas cardíacos, con insuficiencia cardíaca, con algún tipo de arritmia, ¿sí? Por eso, si ustedes ven que les dicen que son bloqueadores cálcicos, porque están actuando a este nivel, o para cortar la meseta o para alargarlo. Eso vamos a ir viendo, justamente eso lo verán en farmacia. Pero para que vean qué importancia que tiene. Y después, bueno, sale potasio, va saliendo potasio, pero en menor cantidad, por eso no lo dije. Y después comienza la fase 3. Y esta fase 3 es la fase de la repolarización tardía, es como la continuación de esta fase que fue interrumpida, fase 1, empieza la fase 3, que es la repolarización tardía. Y la repolarización tardía se debe por la apertura de canales de potasio. ¿Sí? Son canales voltaje dependiente de potasio. Y una vez cuando llega al valor de menos 90, volvemos otra vez en un potencial de membrana reposo. ¿Para qué? Para que comience de nuevo el ciclo. Eso es lo que pasa en estas células, en las ventriculares, auriculares, sistema de Purkinje. Ahora, veamos cuáles son las bases iónicas del potencial de acción, pero acá se modifica bastante, de estos dos marcapasos. El marcapaso fisiológico, o sea, del nodo sinusal, y del AB, el aurículo ventricular, que era el marcapaso latente, el suplente. ¿Está bien? Es totalmente diferente a lo que va a pasar con el potencial de acción de las otras que acabamos de dar. ¿Sí? Veamos esto. Primero, tiene una fase 4, tiene una fase 0 y tiene una fase 3. Pero no hay fase 1 y no hay fase 2. Ya arrancamos con eso, ya hay una diferencia. Otra diferencia. Fíjense que en la ordenada, que medimos el voltaje, fíjense que tienen, en cuanto a voltaje, en vez de menos 90, menos 95, ¿sí? Fíjense que es de menos 60, ¿sí? Si quieren un poquito
menos 70, pero fíjense que no es menos 90, menos 95, en primer lugar. Y en segundo lugar, fíjense que llega a ser más positivo, pero no llega a más 30, más 35. Puede llegar a ser más 10, más 15, ¿sí? Ahora, veamos un poquitito esto. Cuando estamos en un potencial en reposo, ¿se acuerdan que en el otro era recto? Fíjense que acá estamos hablando del nodo seno auricular. Acá no existe un potencial en reposo, por suerte, porque quiere decir que mi marcapaso, si entrara en un potencial de reposo, entraríamos cada vez en un paro cardíaco. Y no puede existir un paro cardíaco cada vez que empieza otro nuevo ciclo. Entonces, el nodo sinusal presenta una fase 4 muy especial que se lo identifica como DDE. DDE es la sigla de despolarización diastólica espontánea, ¿sí? Esta despolarización diastólica espontánea es responsable de la automatización del seno auricular, o sea, de que sea realmente automático y que nunca se pare, porque si se para, ahí sí entramos en digamos, una membrana en reposo. Y esto está gatillado, ¿sí?, por un proceso de repolarización, o sea, está gatillada por esta fase, por la fase 3, cuando está entrando en la repolarización. ¿Y qué es la despolarización diastólica espontánea? Se debe al ingreso de la célula, estamos hablando, al ingreso de sodio y calcio al mismo tiempo, ingreso de sodio y calcio y salida de potasio. Todo es muy bien. Entonces, la despolarización diastólica espontánea se debe al ingreso de sodio y al ingreso de calcio. Y al mismo tiempo, la salida de potasio. Esta despolarización diastólica espontánea, cuando lo descubrieron, lo encontraron y lo llaman corriente extraña, lo llaman IF, ¿sí? La I es, bueno, corriente, y la F viene en inglés de funny. Funny puede ser funny divertido o funny extraño, ¿está bien? Entonces estamos hablando por lo extraño, porque realmente en el momento en que lo descubrieron les llamó mucho la atención que al mismo tiempo entrara sodio y calcio y saliera el potasio. Pero esa entrada de sodio y calcio y salida de potasio es lo que genera esta curva que va como que nunca llega a ese estado de reposo absoluto. Repito, si llega a un estado de reposo absoluto tendríamos paros cardíacos cada vez que tenemos un momento cardíaco. Ahora, esta fase de despolarización diastólica espontánea permite que comience la otra fase, que es la fase 0. Y esa fase 0, fíjense, se debe a la apertura de otros canales que son canales de calcio, no es de sodio como en el otro, ahí tienen otra diferencia, es canales de calcio. Y fíjense que los canales de calcio son canales de calcio, otros canales de calcio, no como el que vimos recién, son de tipo T. Son canales de calcio, voltaje dependiente tipo T. Hay ingreso de calcio. Ese ingreso de calcio es más lento que la del sodio, por eso van viendo que no es tan recto, sino que es más curvo. Cuando llega un voltaje de más 10, más 15, se acaban esos canales de calcio y desciende. Y comienza ese proceso que yo les dije que es la repolarización. Y la repolarización se debe a la salida de potasio. ¿Está bien? Salida de potasio. Del medio intracelular al medio extracelular. Una vez que termina esta repolarización, inmediatamente comienza la despolarización diastólica espontánea. ¿Está? Muy bien. Ahora sí respondo las preguntas, porque si me van a hacer las preguntas mientras yo estoy dando la clase, me cortan la idea, ¿sí?
A ver, primera pregunta que me querían hacer. Abran el micrófono y me preguntan, chicos. El micrófono está acá abajo. Abajo de las diapos tienen el micrófono que está on, off. Si es que encendieron el micrófono. A ver. Acá Valeria me pregunta, ¿son distintos los canales de potasio de la fase 2 y la fase 3? No, son los mismos tipos. Emiliano, ¿son los mismos? ¿Se cierran los de calcio y los de potasio? ¿Continúan abiertos hasta alcanzar el potencial en reposo? No entiendo la pregunta. Si podés alzarla a vos, mejor, porque no lo entiendo. Usen el micrófono, chicos. Ah, era la respuesta de Valeria. Ah, bueno, listo. Respuesta contestada. No entendía la oración. ¿En qué momento entra el potasio en las bases iónicas? ¿De cuál me hablas? ¿Del nodo senoauricular o las fibras de Purkinje? ¿De qué me estás hablando, Darío? No entiendo la pregunta. Si me estás preguntando de esta diapo o de la anterior. ¿En las dos? ¿En qué momento entra el potasio? A ver, entramos de nuevo, me voy para atrás. Si hablamos de que hablamos del potencial de acción ventrículo, aurícula y sistema de Purkinje, el potasio primero no entra, salen de la célula. Y tenés dos momentos en estas, Una que corresponde justamente a la fase 1, a la repolarización, que es la repolarización protemprana, y dos, en la fase 3, que es la repolarización tardía. Pero en ambas salen potasio, ¿está bien? Siempre sale para hacerlo lo más negativo posible. Y después, tu pregunta con respecto a esto. ¿Cuándo sale? Cuando estamos en el nodo sinusal, ¿no? Sale en el periodo, en la fase 3, y hay, en esta circunstancia, en esta fase, en la fase 4, hay una salida, pero no es que sale solo, Tiene que entrar sodio y calcio al mismo tiempo. Pero si salen en el momento, entran, o salen o entran, no pueden hacer salir y entrar. El potasio sale porque me lo va negativizando. No, el potasio no entra. Ustedes quieren que entre el potasio, pero el potasio no entra. Por canales no entra. Después tendrán la bomba de sodio-potasio, que es otra cosa, pero no confundan los canales con las bombas. Claro, esa es una de las razones de por qué el consumo de potasio se tiene que bajar. Sí. Claro, obvio. Tienen que entrar, pero no entran por canales. No quiero que se confundan las bombas con los canales, chicos, no es lo mismo, Las bombas sirven justamente, la bomba de sodio-potasio sirve justamente para mantener el equilibrio del gradiente osmótico de la célula, pero primero tienen que salir. Una vez que salen, están las pequeñas bombas que se van a tratar de equilibrar. ¿tá? Ahora, recuerden esto, todos estos cambios que uno ve se hace cerca de la membrana, ¿sí? De las células, eso siempre. Claro, siempre. ¿Está? ¿Quedó claro eso, chicos? No confundan, porque si no, no van a entender los conceptos. Ahí está. Listo. Buenísimo. ¿Seguimos entonces avanzando? Bárbaro. Recuerden esto, que es pregunta que hacemos siempre en el examen y se olvidan, se confunden. Acuérdense de la despolarización de una fibra de Purkinje o ventrículo con una despolarización en el nodo sinusal, que es diferente los canales que participan. Muy bien.
Nodo sinusal, marcapaso. El tiempo que se produce es rapidísimo, milisegundos. No. 0,0 segundos. Ahora vamos a ir viendo los segundos. Esperen, denme tiempo para hablar. Bien, nodo sinusal como marcapaso del corazón, ¿sí? La frecuencia de descarga del nodo sinusal, o sea, del marcapaso, es mayor que los demás. Obvio, porque si no, no sería el marcapaso, no sería el mandamás. El nodo sinusal produce una nueva descarga antes que los demás alcancen su umbral de excitación. O sea, este genera el estímulo, manda el estímulo y cuando ya está por acá, ya está funcionando nuevamente, mandando otro impulso. Porque si no, si vamos a esperar que termine todo, entramos otra vez en paro. Y no quiero eso, ¿está? Fíjense el nodo sinusal. El nodo sinusal tiene un comando, fíjense, por minuto de 70-80 por minuto. Fíjense que coincide con qué cosa. Si ustedes se toman el pulso, ¿cuánto es las pulsaciones por minuto normal? 70-80. Si ustedes ocultan el corazón, ocultar quiere decir se escuchan el corazón, los latidos que van a tener, ¿cuánto es? 70-80. Quiere decir que mi marcapaso está funcionando bien, por eso se toma el pulso y por eso se oculta el corazón. Porque si yo veo que tengo 70, 80 latidos, no sé, pulsaciones, me está indicando que el nodo sinusal está correcto. Ahora, fíjense el nodo AB, que es el otro marcapaso, pero mi marcapaso latente, acuérdense que lo tenía latente, de 40 a 60 por minuto. Es lógico. ¿Por qué? Porque el nodo AB habíamos dicho que había un retraso fisiológico. ¿Bien? Y da fibra de Purkinje de 15 a 40 por minuto, para darle tiempo a toda esa pulsación, a todo ese impulso, a darle a cada una de las fibras musculares. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver que yo tengo un marcapaso fisiológico. ¿Quién es el marcapaso fisiológico? El nodo sinusal. Después, todas las demás actúan para conducir el impulso. Pero si no llega a funcionar el marcapaso fisiológico, tenemos los llamados marcapasos latentes. ¿Está bien? Es decir, este es un marcapaso latente, o sea, el AB, el haz de His puede actuar como un marcapaso latente, las de Purkinje pueden ser marcapasos latentes, pero eso no quiere decir que va a funcionar bien el corazón, ¿eh? Ojo, pero es una forma que tiene el corazón de no entrar en un par automático, ¿está? Por eso es importante los marcapasos latentes. Y después existe lo que se llaman marcapasos ectópicos, que es cuando es patológico, cuando hay fibras musculares contráctiles que toman el papel de generar potenciales de acción. Obviamente, por eso se llaman ectópicos, porque hacen su función en forma fuera de lugar. ¿Está bien? Estos marcapasos ectópicos van a generar, si prevalecen, arritmias cardíacas. Tema que vamos a ver en fisiopato. Después en fisiopato tenemos una clase de arritmias y va a estar relacionado con todo esto, cuando funcionan los marcapasos latentes como marcapasos, cuando empiezan a funcionar marcapasos ectópicos. Pero lo vamos a ver en fisiopato. Ahora no me pregunten porque si no, no terminamos. Eso lo dejamos para fisiopato. Veamos ahora la segunda propiedad, que es la conductibilidad. La conductibilidad, acuérdense también, se llama hidromotropismo y la finalidad justamente es transmitir rápidamente el estímulo desde el sitio de origen, que es el nodo sinusal, a la zona más alejada del corazón, que sería la punta del corazón. La velocidad de conducción del potencial de acción se propaga dentro del tejido cardíaco en diferentes sitios. Fíjense que no es lo mismo, ¿sí? De acá, acá, de acá, acá y de acá, acá. Va variando. Y la velocidad también. Entonces ustedes tienen acá, para que vean
más o menos se tengan una idea de la velocidad de conducción en los diferentes sectores. Por ejemplo, fíjense que hablan de velocidad de conducción. Metros por segundo. ¿Sí? Metros por segundo. Pablo me había preguntado acá, que lo veo en el chat. Tiempo. Bueno, acá, para hablar de tiempo, es la conducción. Fíjense, metros por segundo, ¿sí? La unidad que vamos a usar. El nodo senoauricular, o sinusal, como quieran llamarlo, es de 0.05 metros por segundo. La vía auricular, que serían las internodales, 1 metro por segundo. El nodo AB es de 0.010.05 metros por segundo. AB, el lento. O sea, acá obviamente ya sabemos que la velocidad a ese nivel es lento. Es lento porque ya sabemos por qué es lento, ¿sí? Y el para qué. Haz de Higgs, 1 metro por segundo. Sistema de Purkinje, 4 metros por segundo, ¿sí? Fíjense que es muy rápida la velocidad, muy rápida. ¿Por qué? Porque tiene que preocuparse el Purkinje de mandarle impulsos eléctricos para favorecer la contracción a todas las fibras musculares contráctiles. Y no se olviden que acá tenemos una mayor masa muscular. Entonces hay más cantidad de fibras musculares. Y después tienen el músculo ventricular, ¿sí? Que son las fibras musculares contráctiles solamente, que van conduciendo a 1 metro por segundo. Entonces esto no es para que se estudien de memoria, porque lo estudian y tienen bastante para estudiar, pero sí para que sepan dónde es más rápido y dónde es más lento. ¿Y por qué? ¿Sí? Que ya fuimos viendo el porqué de la velocidad. Bueno, acá tienen el sistema de conducción de los diferentes sectores. Fíjense el nodo sinusal, ¿sí? A ver, tienen el músculo auricular. Acá tienen el aurículo ventricular, ¿sí? El de los dos, el de fibra de Purkinje y el ventricular de las fibras musculares. Esto es para que ustedes vean, miren las curvas, cómo van variando según las diferentes zonas. Nosotros, cuando estuvimos describiendo las curvas, les di un ejemplo del nodo sinusal, con la despolarización diastólica espontánea, y después tienen esta, que fuimos viendo la fibra de Purkinje, como acá tienen la meseta. ¿Está bien? Esto es para que puedan ir comparando las diferentes regiones. Vamos con la tercera propiedad, que es la excitabilidad o batmotropismo. Es la capacidad que tienen las células miocárdicas de generar potenciales de acción en respuesta a una corriente despolarizante. Por eso es importante las células excitables. Va a depender de 3 propiedades, ¿sí? O 3 características. 1, la ley del todo nada. 2, el periodo refractario absoluto y relativo. Y la capacidad de propagarse a través de las uniones estrechas. Esta la conocen. Obviamente, la excitabilidad se hace gracias a esas uniones que estuvimos hablando, que son las uniones GAPS, ¿sí? Las uniones estrechas, que permite que un grupo de fibras musculares puedan recibir en forma simultánea todo ese potencial de acción y no sea en forma aislada, justamente por esas uniones o gaps o nexus, o no sé cómo se los dieron en histología. ¿Está? Esta sería una. Por otro lado tenemos la ley del todo nada. La ley del todo nada dice, bueno, si el umbral, o sea, si el estímulo, mejor dicho, supera el umbral, se va a cumplir la ley del todo, o sea, se va a generar la despolarización y después la repolarización. Ahora, si el estímulo no supera el umbral, no se va a abrir ninguna compuerta, ningún canal y no se va a generar ninguna respuesta. Esa sería la ley del nada. ¿Está bien? Y después tenemos los periodos refractarios absolutos y relativos. Lo voy a explicar porque si no va a ser mucho lío explicar este tema si no tengo un gráfico. Me voy a ir acá. Este es el primer estímulo. Vamos a imaginarnos que este primer estímulo superó el umbral. Entonces cumple la ley del todo.
La ley del todo quiere decir que no se puede interrumpir el proceso de la despolarización, la fase meseta y la repolarización. Tiene que hacer todo el circuito tiene que hacer. No es que el estímulo es flojito y empezó la despolarización y después marcha atrás. No, por eso es la ley del todo nada. El nada sería, bueno, se genera un estímulo pero no supera el umbral, entonces no se cumple nada. Esa es la ley, ¿sí? Esa es fácil. Ahora, vamos con el periodo refractario. Yo les dije que hay dos periodos refractarios, uno absoluto y otro relativo. Vamos a imaginarnos que el primer estímulo que yo genero, lo hago acá y comienza el proceso de despolarización. Si yo genero un segundo estímulo cerca del primero, ahí voy a generar un periodo refractario absoluto. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber respuesta para el segundo estímulo. ¿Y por qué no va a haber respuesta para el segundo estímulo? Porque los canales de sodio están ocupados para el primer estímulo. No pueden preocuparse del segundo estímulo porque están ocupados los canales. Los canales van a ser para ese estímulo, para el primer estímulo. Entonces no voy a tener ninguna respuesta del segundo estímulo. ¿Por qué? Porque los canales de sodio todavía están ocupados por el primer estímulo. Ahora, si yo hago el segundo estímulo, pero lo hago acá, miren, hago el punterito, lo marco acá. Yo hago el segundo estímulo alejado del primer estímulo, ¿sí? ¿Qué va a parar? Va a haber una respuesta. Ahí voy a tener un periodo refractario relativo. ¿Por qué? Porque si yo lo hago acá, el primer estímulo ya está terminando y está en la fase, esta fase de repolarización y se está produciendo la apertura de canales de potasio. Si yo hago el estímulo acá, el segundo estímulo, comienza a abrirse los canales de sodio. Estarán superpuestas, obviamente, por eso es periodo refractario relativo, estarán superpuestas las curvas. Pero el primer estímulo ya está finalizando, porque el segundo estímulo lo hice cuando se está terminando justamente la fase de repolarización del primero. Ese sería el periodo refractario relativo. Entonces, periodo refractario absoluto es cuando instalo un segundo estímulo cerca del primero. ¿Va a haber respuesta? No, no va a haber respuesta del segundo estímulo. ¿Por qué? Porque está ocupado los canales por los canales de sodio. Si yo hago el segundo estímulo, pero alejado del primero, cuando el primero está terminando el proceso de la repolarización tardía estoy hablando, ahí puedo tener una respuesta. Una respuesta superpuesta, pero tengo una respuesta porque los canales de sodio ya pueden abrirse. Y ahí tengo un periodo refractario que es un periodo refractario que es relativo. ¿Está? Ese serían los periodos refractarios. ¿Está? Entonces, tengo la ley del todo nada, los periodos refractarios absoluto y relativo, y la capacidad de propagarse en forma, digamos, en grupos de celos por esas uniones gaps o estrechas o como quieran llamarlos ustedes, como lo sepan ustedes. ¿Sí? Cuando yo quiero evaluar el grado de excitabilidad de las fibras miocárdicas, bueno, la forma de evaluarlo es a través de un electrocardiograma. Cuando uno hace un electrocardiograma, lo que hace es representar la suma de todos los potenciales de acciones de las células cardíacas. Por eso uno no ve este dibujito, porque esta curva que yo hice de las bases iónicas es una sola fibra muscular. En cambio, en el electrocardiograma yo lo que hago es un conjunto de fibras musculares. Por eso uno va a ver un trazado diferente. Pero el trazado diferente me va a permitir evaluar justamente cómo están los diferentes sectores del corazón. ¿Está? Este electro, que es la única manera de dar el grado de excitabilidad, de conducción, cómo está funcionando justamente la parte eléctrica del corazón, tenemos acá, bueno, la curva, esperen que más o menos para que tengan una idea, este es el papel de inscripción que se ha electrocardiograma. Hemos hecho un cardiograma y vimos que son angostitas y que tienen muchos cuadrados. Hay cuadrados grandes
y adentro de los cuadrados hay cuadrados chiquititos. Pero eso me sirve para ver la velocidad y el voltaje. Las rayas horizontales me sirven para ver la velocidad, o sea, los segundos que van tomando cada trazado. Y lo vertical me sirve para evaluar el voltaje. Obviamente siempre estamos con milivolts, ¿sí? Entonces ustedes ven que si yo tengo 5 cuadrados grandes representa 1 segundo. 2 cuadrados grandes en forma vertical representa 1 centímetro o 1 milivolt. ¿Tá? Fíjense acá, un cuadradito chiquitito equivale a 0.04 segundos. 5, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. Un cuadrado grande tiene 5 cuadraditos, equivale 0.20 segundos. Por eso, cuando uno se hace un electro, hacer la parte técnica es una pavada, pero lo que hay que hacer después es hacer la interpretación. Por eso el médico, cuando les dice que les van a dar el resultado dentro de una semana, es porque tienen que hacer, ¿sí?, las cuentitas en cada sector, ¿sí?, en cada derivación, y por eso el papel es tan largo, ¿está? Ustedes no tienen que saber esto, pero como lo vamos a utilizar en fisiopato, ya les voy presentando, digamos, el papel de inscripción de un electro. Bien, ahora, tenemos que saber que se inscribe en ese papel unos trazados, y cada trazado significa, me representa algo del potencial que estuvimos viendo. Cuando yo hago un electro, vamos a ver que existen estas ondas, ¿está bien? Onda P, otra onda que es una onda picuda, QRS, otra onda que es la onda T, ¿sí? P, QRS, T. ¿Bien? Estas son las ondas. Cada sector me va a representar algo. La onda P me representa la despolarización de las aurículas. Atrial, recuerden que es aurícula. El complejo QRS, estas ondas picudas, representa la despolarización de los ventrículos. La onda T representa la repolarización ventricular. Y a su vez existen unos segmentos que ustedes ven acá, el segmento ST, que es recto, el segmento ST, que es el tiempo que tarda la repolarización, perdón, la despolarización a la repolarización ventricular. Por eso es importante el segmento ST y lo vamos a usar mucho en fisiopatología, ¿sí? Es lo que tarda la despolarización a la repolarización ventricular, línea recta, y fíjense que existen los intervalos. Tengo el intervalo PR y el intervalo QT. El intervalo PR es desde el momento que se inicia la onda P hasta el inicio, digamos, del complejo QRS. ¿Ven? El colorcito lo ven. Y el complejo QT es desde el inicio de la onda QRS hasta la finalización de la onda T. ¿Tá? Estos son los intervalos. Ahora nos interesa que ustedes simplemente sepan qué significa la onda P, la QRS y la onda T. Digamos que eso es lo que nos interesa. Después en fisiopato vamos a usar los segmentos ST, los intervalos, y cada uno va a estar asociado. Así es como el médico sabe si tiene un infarto, si tiene una pericarditis, ¿sí? Si tuvo alguna vez un infarto y por ahí el paciente nunca se enteró que tuvo un infarto. Uno se da cuenta por el electro, por el trazado del electro, ¿tá? Por eso ahora sepan qué significa, nada más, ¿tá? Entonces, acá tienen la onda P, despolarización auricular, complejo QRS, la despolarización ventricular, y la onda T, que es la repolarización ventricular. Y la otra cosa que nos interesa que sepan es la secuencia normal. Primero tengo la onda P,
después tengo la QRS y después tengo la onda T, que tiene su lógica, porque primero se tiene que despolarizar las aurículas, después se tiene que despolarizar el ventrículo y después hay una repolarización ventricular. Antes que alguien me escriba, ¿existe una repolarización auricular? Sí, pero como es menor, lo tapa la repolarización ventricular, ¿está? No es que no existe, está, pero lo tapa. Y después tienen acá la amplitud y el tiempo. ¿Tienen que saber amplitud y tiempo? No, ahora no, pero como lo van a tener que saber en fisiopato, ya vayan teniendo esto como, digamos, reseña para cuando veamos todas las patologías cardíacas. Lo dejamos para fisiopato y nos rompemos la cabeza ahí. Y vamos con la contractilidad, inotropismo. Hola, ¿me están escuchando? Sí, pensé que se había parado esto. Como se quedaron tan tranquilos de golpe. Bueno, a ver, antes de contractilidad, sí, ya está. ¿Se apagó? Bueno, a ver, esperen un minuto, no sabía. A ver, vamos a ver. ¿Esto lo llegaron a ver la interpretación del electro? Sí. Bueno, listo. Esto se lo expliqué antes. Y esto les dije, lo que me interesa es esto. Y la secuencia. Listo. Ok. Bueno. Listo. Me quedo tranquila. De golpe vi el microfonito tranquilo, quieto, y dije, chau, estoy hablando el minuto. Listo. Justo acá. Listo. Entonces, vuelvo. ¿Alguna pregunta antes de empezar con contractilidad? ¿No? Bueno, listo. Entonces vamos con contractilidad o inotropismo. Ahora, ojo al piojo, ¿eh? Recuerden que yo tengo que tener primero la parte excitable, ¿eh? Primero yo necesito tener un potencial de acción para después tener la parte mecánica, que es la contractilidad. Siempre es así, ¿eh? Para todo. Entonces, siempre necesito la electricidad, o sea, el potencial de acción para que se genere una respuesta mecánica. La respuesta mecánica es esta, la que vamos a ver ahora. Por eso la última propiedad es la contractilidad, no es un capricho el orden, tiene un porqué. Bien, vamos a ver la contractilidad o inotropismo. Recuerden que tienen que saberlo porque en fármaco lo van a usar muchísimo, inotropismo. Esta contractilidad es el acople excito-contráctil. ¿Ven lo que les digo? Excito es por el potencial de acción. Contráctil que va a ser las fibras que van a participar en la contracción. Es el mecanismo por el cual, tras la generación del potencial de acción cardíaco, lo que estuvimos viendo hasta ahora, se obtiene como resultado la parte mecánica, la contracción de las células musculares cardíacas. Potencial de acción. Van a ver que voy a hablar rápido. Quédense tranquilos, que ahora vamos a explicarlo todo, ¿eh? Pero es un resumen esto. Potencial de acción. La electricidad. Apertura de canales de calcio durante la meseta. Acuérdense de la meseta. Entrada de calcio, estimulación del receptor de la rianodina en el retículo sarcoplasmático. Mecanismo calcio liberando calcio. Salida de calcio del retículo sarcoplasmático. Unión del calcio a la troponina C. Formación de puentes actina-miosina. Contracción muscular. Generación de presión intracavitaria. Que esa es la finalidad de la contracción. Todo esto que estamos hablando justamente es el mecanismo de contracción que va a tener el corazón. Entonces, esto es más o menos para que recuerden cómo están formadas estas fibras musculares. Lo saben de histo. Recuerden que las fibras musculares van a estar formados, acuérdense, por las miofibrillas. Hay un montón de miofibrillas. Esas miofibrillas están muy bien organizadas. Recuerden que estas miofibrillas tienen unos túbulos que están en comunicación justamente con la membrana, ¿sí? El sarcolema, perdón. Y
fíjense, en estos serían los túbulos T. Y esos túbulos T están en contacto con esto celestito, que es el retículo sarcoplasmático. ¿Está? Está muy bien organizado. Y las miofibrillas, recuerden que está formado por filamentos finos y filamentos gruesos, que también están muy bien organizados porque forman los sarcómeros, ¿sí? Que es la unidad funcional. Como tienen mucha actividad, obviamente estas fibras musculares tienen muchas mitocondrias, no queda otra, porque voy a usar mucho ATP, ¿está? Acá tienen la unidad funcional, por eso les digo, esto lo tienen que saber de histología. Ustedes tienen acá lo rojo, acá horizontales, representan la actina. Fíjense que está unida a esa banda Z. Y después en la parte central tienen la que está en color más violeta, la miosina. Y si se produce un acortamiento de las fibras, como acá, fíjense que acá me está indicando que la actina y la miosina tienen un contacto, ¿sí? Real, es porque se está generando la contracción. Entonces, ustedes fíjense que acá tienen un esquema del músculo relajado, lo tienen acá, músculo relajado, y cuando se genera la contracción, fíjense, se produce el acortamiento de las fibras. Y al haber un acortamiento de las fibras, fíjense cómo se van acercando justamente la actina y miosina para generar la contracción. Entonces vamos a ver los pasos de la contracción. Lo que yo les dije, lo digo rapidito, pero ahora lo vamos a ir viendo paso por paso. Vamos a ir desde el 1 hasta el 6, que son todos los pasos de la contracción. ¿Está? Muy bien. Vamos primero con este, el 1. Empecemos por el principio. Reconozcan el esquema, ¿no? Este sería el túbulo T. Lo que yo les mostré, ese hundimiento que habíamos visto. En el túbulo T van a ver estos canales, ¿sí? Que son los canales de calcio, voltaje dependiente que estuvimos viendo, tipo L, la de la meseta, justamente. Y acuérdense que estos túbulos T se asocian con el retículo sarcoplasmático. ¿Ven? Acá hay dos, pero hay muchísimos, ¿no? En paralelo. ¿Está? Y esto es lo que ustedes conocen o lo estudiaban en histología como los túbulos T, ¿sí? Porque hacen como una tríada, ¿tá? El túbulo T con retículo sarcoplasmático. Otro detalle antes de empezar a explicar, yo les expliqué la primera clase, yo les dije que el calcio hay muchísimo más cantidad afuera que adentro de la célula. Pero les aclaré también, porque lo tienen por ahí guardado, que hay más cantidad, pero en el retículo sarcoplasmático se guarda mucha concentración de calcio, que queda ahí guardadito en el retículo sarcoplasmático. En todas las células, ¿sí? Pero en los músculos más todavía, ¿está? Ese es otro detalle. Y paralelo a ese sistema, ¿sí? De túbulo T y retículo sarcoplasmático, van a tener muy cerca a los sarcómeros, justamente, donde tienen expuesto las diferentes estructuras, ¿no? La actina, la troponina, la tropomiosina, la miosina, ¿está? Muy bien, una vez que presenté, digamos, los participantes para la contracción, empecemos a elaborar el escuadrito. Primero, lo que se necesita para que se haga una contracción, yo ya les dije, es un potencial de acción. O sea, necesito el estímulo, el potencial de acción, la corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica, ¿qué hace? Hace la despolarización. Y la despolarización, si se acuerdan, les dije, empezaba una repolarización temprana, inicial, pero enseguida es interrumpida por esa meseta. Y en esa meseta, ¿qué se producía? La apertura de canales de calcio voltaje dependiente, tipo L. Entonces, cuando se está generando esa despolarización, justamente a nivel de los túbulos T, que se va a generar en toda la membrana, abre este canal y permite el ingreso de calcio, que está más concentrado afuera que adentro, a la célula. Ahora, ¿qué es lo que genera? Esta apertura de canales de calcio, voltaje dependiente, por eso ven esta como alambrecito, porque está mostrando que es voltaje dependiente,
Lo que hace este calcio es estimular un receptor que está ubicado en el retículo sarcoplasmático. Y ese receptor, que es la rianodina, ¿sí? Está normalmente cerrado. ¿Para qué? Para que no se escape el calcio que lo tengo guardado. Pero este calcio que ingresa estimula este receptor, la rianodina, y se abre. Y ahí se libera calcio. Por eso se denomina esta etapa calcio liberando calcio, porque el calcio externo es el encargado de abrir la compuerta, ¿sí? Ese receptor que se abre en canal y permite que el calcio salga hacia el sarcoplasma o el citoplasma, ¿sí? Bueno, sarcoplasma se llama, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con este calcio? Este calcio se tiene que unir a una proteína, que es una proteína que forma parte del filamento fino, que es la troponina C. Se pega a la troponina C. Y cuando se pega a la troponina C, ¿sí? La C es de calcio justamente, la troponina C se modifica, ¿sí? Estructuralmente es como que se moviliza y permite que la actina y la miosina se peguen, se unen. Y entonces ahí favorece la contracción. Entonces, la contracción se produce cuando el calcio se une a la troponina C. Ahí es donde se inicia justamente la contracción. Cuando el calcio se pega a la troponina C y genera ese cambio conformacional. ¿Sí? ¿Está? Miren que acá está, miren. Acá tienen, digamos, las moléculas del filamento fino y el filamento grueso. El filamento, digamos, grueso es único, que es la miosina. La miosina, acuérdense que tiene una cabeza y una zona de bisagra, que es el que permite justamente que se vaya desplazando con las actinas, y tiene un filamento de tipo helicoidal lineal de proteína de miosina, que sería esto que ustedes ven en la cola. Y después, si ven el filamento fino o delgado está formado, bueno, ahora se saben que hay más proteínas, lo vamos a hablar en el futuro, ahora no, que hay 3 tipos de proteínas. Una es la actina, que son estas celestitas que ustedes ven acá en el dibujito, ¿sí? La otra es la tropomiosina, que es esta, que es lineal helicoidal, y le da como el sostén y permite que las bolas, digamos, de actina se puedan ir haciendo helicoidal, ¿sí? Como el eje. Y después tienen la troponina, ¿sí? Y la troponina tiene una cabeza, que es esto verde que ustedes ven acá, una cabeza, tiene 3 cabezas, pero tiene una principal que es para que el calcio se pueda unir y se pueda pegar, ¿está? Entonces, fíjense en este dibujo. Este dibujo es viejito, pero está muy lindo como para explicar. Miren acá. Fíjense que la troponina está tapando a la miosina y a la actina. No permite, mientras está relajado, de que se produzca la unión de actina y miosina. Y por ende, si no hay unión, no hay contracción. ¿Ven? Entonces, la troponina se encarga justamente de eso, de tapar, no permite que se peguen. Ahora, cuando se produce la contracción, se produce la unión del calcio a la troponina. Y entonces, ¿qué pasa? Genera un cambio conformacional en esa molécula y deja expuesta, es como que rueda, ¿sí? Hay una rotación molecular y permite entonces que la miosina se pegue a la actina. Y a partir de ahí, siempre con gasto energético, permite el desplazamiento, acuérdense que les dije que hay una bisagra, ¿no? Un cuellito que se dobla y permite entonces que las moléculas se vayan desplazando, ¿ven cómo se va desplazando uno a uno? Para que se produzca el acortamiento de la fibra y así generar la contracción. ¿Tá? Eso es lo que pasa en la contracción. Por eso es tan importante el calcio. Por eso es tan importante la meseta. Porque cuanto mayor es la meseta, más calcio va entrando. ¿Sí?
Ahora, obviamente, cuando estamos en contracción en el corazón, eso se llama sístole. O sea, hasta ahora yo les expliqué cómo es la sístole cardíaca. Obviamente, después de la sístole, por lógica, se tiene que relajar, obvio. Entonces empezamos con la diástole. Entonces, ¿cómo se produce la relajación muscular? Y fíjense que es muy fácil. Vamos ahora, seguimos con este esquema, que es el mismo dibujo, solamente que ahora vamos a ver. De 7 a 10 explica qué pasa con esa relajación. El inicio de la relajación muscular es cuando el calcio se despega de la troponina C. Es eso, es cuando el calcio se despega de la troponina C, ahí hablamos de relajación, por lo menos el inicio de la relajación, ¿está? Entonces, ese calcio, ¿qué pasa? Se libera de la troponina C y miren lo que va a pasar. Parte de ese calcio, ¿qué hace? Vuelve otra vez al retículo sarcoplasmático, ¿sí? O sea, lo reutilizamos, hay que aprovechar todo, ¿sí? Ese calcio ahora entra, pero fíjense cómo entra ahora. Va a depender de una bomba. Ahora sí es una bomba, no es un canal. A través de una bomba de calcio ATPasa. ¿Ven que dice ATP? Es porque es una bomba, pero no de sodio-potasio, ¿eh? Es una bomba cálcica. Una bomba cálcica ATPasa. Depende de la energía para que empiece a acumularse de nuevo calcio acá. Pero recuerden que el calcio también lo obtuvimos del medio externo. Así que, así como entran acá, va a tener que salir. Entonces, parte de ese calcio va a salir. ¿Cómo sale? Fíjense que lo estuvimos viendo en la primera clase. Sale por un mecanismo de contratransporte. Sale calcio, fíjense que sale calcio, e ingresa sodio. Pero ¿qué habíamos visto también? Que está bien, todo bien, entra sodio, actúa como a favor de gradiente de concentración, ayuda como transportar el calcio, todo muy bonito, pero el calcio, si se acuerdan, habíamos visto que no podía quedarse adentro de la célula, sino el gradiente osmótico de la célula, chao, explota. Entonces, inmediatamente, ese sodio que entró, ya el calcio salió, entró el sodio, ese sodio que entró lo tengo que... Y acá sale bomba de protones, la bomba de protones. ¿Está? Ahora, acá es donde actúa, conocen ustedes, sobre todo si trabajan en farmacia, que son los digitálicos. ¿Bien? Los digitálicos son una de las drogas cardíacas más viejas que Matusalén. Son una de las primeras para el corazón, pero son tan eficientes que se siguen utilizando, ¿sí? Y los digitálicos, ¿sí? Como la digoxina, lo que hace es actuar justamente a este nivel. ¿Para qué? Para tratar de retener calcio, se usa para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué hacemos? Los pacientes con insuficiencia cardíaca, justamente el tiempo de contracción no es muy bueno. Entonces, los digitálicos lo que hacen es tratar de retener el calcio para que dure más tiempo y que prevalezca más tiempo en la troponina C y así, por lo menos, que se prolongue más tiempo el tiempo de contracción, ¿sí? Lo van a ver en farmacología, ¿sí? Pero es, digamos, la idea para que tengan sodio, se activa la bomba de sodio. Sí, es el mecanismo de cotransporte, Claudio. Lo vimos en fisio. La primera parte, la primera clase, fíjate en los mecanismos de transporte y vas a ver que el sodio cuando entra, inmediatamente que entra, tiene que actuar la bomba de sodio-potasio, siempre, ¿tá? Siempre porque si queda atrapado el sodio, acuérdense, se hace positivo, positivo, positivo y ya el gradiente, chao, se fue, ¿sí? ¿Tá? Así que siempre es así. Fíjate en la primera, ¿eh? En la primera clase, la del medio interno. Bien, veamos una ley, que es la ley de Frank-Starling, y la ley de Frank-Starling escribe la relación de la longitud y tensión en los músculos. Establece que la fuerza de contracción de los ventrículos va a depender de la longitud inicial de las fibras musculares ventriculares. Y tiene su lógica.
Si ustedes tienen una fibra, no sé, una bandita elástica, si esa bandita elástica lo extiende, cuanto mayor es la longitud inicial, o sea, cuanto más se estiran esa fibrita elástica, si ustedes lo sueltan a esa bandita elástica, más fuerte va a ser el golpe y más le va a doler. Bueno, acá pasa lo mismo. Cuanto mayor es la longitud inicial, mayor va a ser la fuerza de contracción. Eso es lo que dice estos señores, Frank y Starling, que estudiaron toda la parte cardíaca. ¿Tá? Y ustedes dirán, y sí, es lógico fisiológicamente, pero si yo estoy con un paciente con una insuficiencia cardíaca, vamos a ver que esta ley de Frank Starling no se cumple adecuadamente, por eso tienen que saber lo fisiológico. Cuanto mayor es el grado de estiramiento de una banda elástica, lo reemplazamos por miocardio, ¿sí? Cuanto mayor es el grado de estiramiento del miocardio durante el llenado ventricular, o sea, cuando se está llenando de sangre, ¿sí? Mayor va a ser la fuerza de contracción. Si yo estiro mucho la banda, cuando lo suelto, mayor va a ser, digamos, la fuerza que va a tener. Y acá va a ser lo mismo, mayor va a ser la fuerza que va a tener para impulsar la sangre. Esta ley refleja la relación entre el volumen de sangre ventricular al final de la diástole y el volumen de sangre que expulsa el ventrículo. La ley de Starling permite la autorregulación de la contractilidad miocárdica al cambiar la longitud de las fibras miocárdicas. ¿Qué quiere decir? Que no es constante, eso va a depender. Ahora ustedes están relajados, porque están mirando ahí el monitor, me están escuchando, están anotando, ¿sí? Bueno, el corazón no está haciendo un gran esfuerzo, pero si yo a ustedes les digo, vayan al edificio y se me van del 10º piso, bajen, 10º piso, suban por la escalera, suban, bajan, bueno, ahí obviamente la fuerza de contractilidad va a ser totalmente diferente. Por eso dice que va variando, va a depender del esfuerzo que yo hago sobre mi corazón. Por lo tanto, el corazón tiene la capacidad de adaptarse a la cantidad de sangre que llega. Si estoy en reposo, llega una cierta cantidad. Si estoy en ejercicio, llega otra cantidad y con otra fuerza también, ¿tá? Con otra presión. Eso es lo que está diciendo. Esto le estoy dando ejemplos fisiológicos, pero esto lo vamos a ver en patología cuando tengamos, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, que ahí vamos a nombrar otra vez la ley de Frank Starling, pero desde un punto de vista patológico. Entonces, ustedes fíjense acá que tienen el mecanismo de Frank Starling y van a ver que todo es directamente proporcional. Si yo tengo un aumento del volumen de llenado, o sea, se me llena el volumen de sangre en el ventrículo, obviamente me va a aumentar la longitud de las fibras, que se van a estirar. Aumenta el volumen sistólico, o sea, va a aumentar el volumen de sangre que va a tener que inyectar, que expulsar. Ese es el volumen sistólico, ¿sí? Y obviamente va a haber un aumento de la contracción de las fibras. Todo aumenta, todo es directamente proporcional, ¿sí? Entonces, el corazón tiene la capacidad de adaptarse al flujo de sangre que llega. Ese flujo de sangre que va a llegar, que va a volver, acuérdense que es un circuito cerrado, nuestra circulación. Esa cantidad de sangre que va a volver al corazón es lo que ustedes después van a ver que se llama retorno venoso. ¿Tá? Retorno venoso es la cantidad de sangre que, bueno, está bien, expulso, sístole, saco la sangre, tiene que volver. Esa sangre que vuelve es el retorno venoso. ¿Tá? Y acá les muestra la relación que hay entre la presión y la longitud de las fibras. Cuanto mayor es la longitud de la fibra, o sea, cuanto más lo estiro, mayor va a ser la presión. Obviamente va a ser un punto óptimo. Después cae. Punto óptimo y voy a poder tener un punto máximo. Ahora, esto que parece, vuelvo a decir, una tontería o decir, bueno, sí es lógico todo lo que yo digo, piensen en un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca. Esta curva va a estar, miren, se los marco así puntero, así, va a estar recontra reducida, porque la presión que va a tener ese corazón, que es insuficiente, va a ser mucho menor. Entonces, la cantidad de sangre que va a volver también va a ser insuficiente. Por eso el paciente con insuficiencia cardíaca va progresando y va empeorando, ¿sí? Más allá de los medicamentos y todo, obviamente. Ahora, el corazón, si bien tiene su grado de automatismo,
tiene un sistema periférico que sirve para ¿qué? Para regular todo esto. Porque yo le estoy diciendo, yo tengo automatismo, pero yo quiero que el automatismo ahora sea rítmico, que sea bien prolijo, ¿sí? Rítmico. Esa que sea rítmico me lo da justamente la inervación propia, acá sí es nervio, la inervación que tiene el corazón. Pero es periférico, no es adentro del corazón, es periférico. Esa inervación está dada por el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo está dado por el simpático y por los nervios parasimpáticos. Ahora fíjense que los nervios simpáticos, miren acá, vamos a poner los nervios simpáticos y miren el punterito. Fíjense, ¿qué hace? Inerva todas las regiones del corazón, todas. Las aurículas, los ventrículos, los nodos, los marcapasos, todo. Ese es el simpático. Ahora, fíjense acá, el parasimpático. El parasimpático, los que inervan el corazón son los nervios vagos. Y fíjense el vago, ¿a dónde va? Miren, va al nodo, ven, a las aurículas y miren dónde va. Inerva ¿a quién? Únicamente a los nodos. Entonces, fíjense que el parasimpático no me va a inervar todo el corazón. No me inerva el ventrículo o los ventrículos. Me inerva al nodo senoauricular, al nodo AB y a los músculos de las aurículas. Y nada más. Es una característica que tiene. Si vemos cómo es la acción, ¿sí?, del sistema nervioso autónomo, fíjense que acá tienen el simpático y el parasimpático. El simpático va a generar un aumento de las 4 propiedades cardíacas, ¿sí? Fíjense que les dice, hay un aumento de del cronotropismo, un aumento de la conductibilidad, hay un aumento del inotropismo de la contractilidad. Es decir, que el simpático sobre el corazón aumenta las 4 propiedades cardíacas. Y otra característica que tiene es que el simpático va a liberar un neurotransmisor y ese neurotransmisor es la adrenalina. Y esa adrenalina tiene que interactuar con un receptor. Los receptores que interactúan sobre el corazón, que lo tienen acá, que no sé si lo ven, son los beta 1. Beta 1. Pero se escribo para que quede bien claro. ¿Por qué les digo eso? Porque hay drogas, como por ejemplo, si trabajan en farmacia, vuelvo a repetir, seguro que pues usan muchísimo, tienen el propranolol, el atenolol. ¿Qué son? Son beta bloqueantes. Bloquean justamente la acción de la adrenalina sobre los receptores beta 1, ¿está bien? Bueno, estos beta bloqueantes son los que me bloquean los receptores beta 1, que es lo que hay en el corazón. El corazón está en esos receptores, ¿sí? Beta 1. Pues ustedes ven que dice beta 1, beta 1, beta 1. Es decir, que en este caso, la adrenalina estimula a estos receptores y es lo que genera un aumento de la frecuencia. Ahora, a nivel vascular también tienen acciones, obviamente. Fíjense que sobre la piel y sobre todos los órganos esplácnicos son los órganos que tengo a nivel del intestino, ¿sí?, genera vasoconstricción. Mientras que en el músculo esquelético, que generalmente lo utilizo más para la huida, porque el simpático se usa cuando estamos ante una situación de estrés, hay una vasodilatación. Fíjense que depende de la circunstancia, puede generar vasoconstricción, vasodilatación. Eso es en cuanto a los vasos sanguíneos, es muy especial. Ahora, si ustedes ven acá tienen un simulacro. Entonces, acá tienen la frecuencia, digamos, normal, ¿sí?, rítmico. Si yo genero un estímulo y le coloco a este simulacro, digamos, no sé, adrenalina, ¿qué va a pasar? Va a estimular a los receptores beta 1 y va a generar un aumento, en este caso, de toda la conducción. Fíjense que no es lo mismo acá, que acá está mucho más rápido. Eso es lo que vamos a poder ver en el simpático. En cambio, en el parasimpático, la acción que tiene es bajar, es un descenso, ¿sí? Disminuye, ¿sí?, las propiedades cardíacas. ¿Ah? Disminuye las 4 propiedades cardíacas. Fíjense, disminuye. ¿Bien?
Y también el parasimpático libera un neurotransmisor que es la acetilcolina. Y para el corazón van a haber receptores para la acetilcolina que tienen acá, los muscarínicos, ¿sí? Lo tienen acá escrito. Los muscarínicos son los receptores específicos para la acetilcolina del parasimpático del corazón. Y si ven ustedes acá con el simulacro, ¿sí? Lo que hace es, cuando tengo la frecuencia normal, y si yo en este instante le coloco alguna droga que baje, ¿sí? Entonces, ¿yo qué me voy a encontrar? Fíjense la distancia que va a haber para la próxima frecuencia. ¿Por qué? Porque me lo ha enlentecido, me ha disminuido el potencial de acción. ¿Tá? Entonces, esto es para que ustedes vayan viendo la acción que tiene el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático sobre el corazón. Muy bien. Acá terminamos un temita. Si tienen alguna duda, me preguntan. Y después empezamos con ciclo cardíaco. Pero antes quiero que hagan un recreíto para que descansen. Sí. Es lo que vamos a hacer, un intervalito. Tal cual. Listo. Corto acá la grabación. Me hacen acordar, ¿eh? Corto la grabación. Listo. Ya está grabando. Bien, arrancamos entonces con el ciclo cardíaco. Sí, Valeria, una pregunta me querés hacer antes que empiece. En el periodo refractario relativo dijo que puede superponerse la respuesta de más de un estímulo. ¿Qué sucede si la respuesta del segundo estímulo supera al primero? ¿Desaparece el primer estímulo? No, jamás. Por eso cumple la ley del todo nada. Una vez que yo genere el estímulo, el primer estímulo, el que siempre se va a cumplir, si supera obviamente el umbral, es el primer estímulo. Así que no desaparece nada. Siempre va a quedar el primer estímulo y va a cumplir todo el recorrido. No sé si quedó claro, ¿vale? Bárbaro. No, de nada. Ustedes pregunten. Bien, arrancamos entonces con el ciclo cardíaco, ¿sí? El ciclo cardíaco es un juego de volumen y presión. Es eso, el volumen de sangre y la presión que se va a ejercer sobre el corazón para impulsar la sangre. Si ustedes ven acá, ustedes ya algo fui diciendo, el ciclo cardíaco. Ahora lo vamos a hacer más prolijo, pero ya les dije que llega un momento que las aurículas, cuando reciben la sangre, porque lo recibe al mismo tiempo, está bien, la aurícula derecha recibe sangre carboxigenada de las venas cava y la aurícula izquierda recibe sangre de las venas pulmonares, pero las dos van llegando en la misma cantidad de sangre y cuando está recibiendo la sangre está en estado de relajación, o sea, está en estado de diástole auricular. Van a estar diástole auricular al mismo tiempo, ¿sí? Porque está recibiendo la sangre. Ahora, mientras está en diástole auricular, se va a generar la expulsión de la sangre. Eso es lo que vamos a conocer como sístole ventricular. Siempre es así, ¿eh? Cuando hay diástole auricular, sístole ventricular. Y cuando está en diástole ventricular, está en sístole auricular. Y al mismo tiempo, me refiero a las dos aurículas, si se contraen al mismo tiempo. Y si se contraen los ventrículos, al mismo tiempo. Si no se contraen al mismo tiempo, ahí es donde aparecen las arritmias. ¿Está bien? Algo está fallando, que es lo que vamos a ir viendo en fisiopato. Ahora veamos todo lo normalito. Muy bien. Para entender el ciclo cardíaco tenemos que entender estas curvas, ¿sí? Estas curvas me van a valorar esta superior, esta que ustedes ven acá, que hay roja, hay punteaditas arriba, punteaditas abajo, evalúa la presión. Las presiones que van a haber en las diferentes cavidades. Fíjese que la presión con que siempre jugamos es de 0 a 120, porque estamos hablando de fisiológico, normal. Después tienen otra que acá lo tienen de color azul, que evalúa el volumen del ventrículo, ¿sí? Y después es cómo asociar estas curvas de presión y volumen en relación con el electro
y los ruidos cardíacos. ¿Bien? Entonces yo empiezo en general al revés, así que voy a adelantar unas cuantos diapos. A Adriana le gusta empezar por acá y a mí me gusta empezar más acá, para tener una idea. Me gusta más que sepan con qué valores vamos a jugar, digamos, si vamos a estar, y tanto de presiones como de volúmenes, y después veo las curvas, ¿sí? Veamos los valores de presiones intracavitarias, o sea, las presiones que hay dentro de las cavidades del corazón. Vamos a ver la aorta, la arteria pulmonar, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y aurículas. Vamos a empezar con el lado izquierdo, como para mantener una prolijidad. Aorta. Cuando yo hablo de las presiones que hay en la aorta, está bien, no es parte, digamos, dentro del corazón, pero recibe la sangre que viene del corazón. Por eso tenemos que hablar de la aorta. Fíjense que tengo una presión máxima y una presión mínima. Presión sistólica, presión diastólica. La presión sistólica es de 120. La presión diastólica es de 80, ¿sí? O casualidad, este número les tiene que sonar conocido. Fíjense que la máxima y mínima, cuando uno está tomándose la presión arterial, justamente lo que se está estudiando es en qué estado está toda la parte exacta, es la presión arterial. Y bueno, pero la aorta forma parte de la presión arterial, así que es lógico que la presión de la aorta me esté representando la presión arterial. ¿Está bien? Para que lo relacionen, ¿sí? Que no es tan así, tan al aire. Existe, está, para que lo asocien. Bien, ahora me voy por porque del ventrículo izquierdo sale esa sangre que le llega a la aorta. Entonces, el ventrículo izquierdo también tiene una presión máxima y una presión mínima. Pero acá es donde se confunden. La presión máxima, que es la sistólica, coincide, 120. Pero la presión diastólica, o sea, la presión mínima del ventrículo izquierdo, no me digan que es 80, porque 80 es la aorta. La presión diastólica es de 0 a 5 milímetros de mercurio, porque, ¿qué pasa? El ventrículo izquierdo trata de sacar toda la sangre, todo ese volumen de sangre. Entonces, la presión llega un momento que queda poca sangre, y por lo tanto va a ejercer muy poca presión. Entonces, cuando estamos hablando de la presión del ventrículo izquierdo, estamos hablando de una presión mínima. Fíjense, 0 a 5. Si queda algo de sangre, 5 milímetros de mercurio. Ahora nos vamos para el lado derecho. Vamos con la arteria pulmonar, que es la única arteria que lleva sangre carboxigenada. Fíjense las presiones. Varía muchísimo con la izquierda, que es lógico también. Porque la izquierda, recuerden que tiene que impulsar sangre todo el cuerpo. La derecha, ya les dije que lleva un recorrido más corto y menos presión porque es corazón a pulmón. Entonces no necesita, lo tiene ahí al ladito. Entonces no necesita tener superpresión. Por eso van a ver que la presión sistólica es de 25 y la presión diastólica, la mínima, es de 10. Vean qué diferencia que hay, ¿no? Y con respecto al ventrículo derecho, la presión sistólica es igual a la presión sistólica de la arteria pulmonar, 25, y la presión diastólica es de 0 a 3 milímetros de mercurio. ¿Tá? O sea, baja porque obviamente va a mandar la sangre a la arteria pulmonar. Con respecto a las aurículas tienen muy baja presión porque la función que tienen las aurículas es recibir la sangre, pero no tiene que hacer mucha fuerza porque al vecino de abajo, que son los ventrículos, lo tienen ahí nomás. Es mínima la fuerza que tiene que hacer para abrir las compuertas, o sea, las válvulas, ¿tá? Entonces ustedes van a ver que las aurículas, da lo mismo, si es derecha o izquierda, pues cumplen las mismas presiones, va de 0, que es la mínima, a 5 milímetros de mercurio, que sería la máxima. 0 a 5, es muy poco, porque no tiene que hacer mucha presión, ¿tá? El otro valor que quiero que sepan, por eso empiezo siempre por acá yo, son los volúmenes cardíacos. Dentro de los volúmenes, ya estamos hablando de volumen de sangre, ¿eh? Dentro de los volúmenes tengo uno que es el volumen sistólico. El volumen sistólico es la cantidad de sangre expulsada por el ventrículo
Habla en singular porque habla más que nada del lado izquierdo, que es la que tiene mayor, digamos, cantidad y la que tiene que expulsar más cantidad y más fuerza, ¿eh? Por eso van a ver que siempre hablamos del ventrículo izquierdo. Es la cantidad de sangre expulsada por el ventrículo durante la sístole. O sea, cuando yo hablo de volumen sistólico, estoy hablando del volumen de sangre que expulsa el ventrículo. El volumen de fin de sístole, fíjense que la abreviatura es así, BFS, es entre 50 y 70 mililitros. Este volumen de fin de sístole lo conocemos más como volumen residual. ¿Por qué volumen residual? Porque es el volumen que me queda, el volumen de sangre, que me queda en el ventrículo. Después de haber hecho una eyección, o sea, después que yo hice una contracción y expulsé la sangre, me queda un poco de sangre. No es que lo elimino el 100%. Ese es el volumen de fin de sístole o volumen residual. Después tengo el volumen de fin de diástole, o sea, se está terminando esa relajación porque se está llenando mucho de sangre, ¿sí? Es el volumen de sangre que contiene el ventrículo al final de la fase de llenado ventricular, cuando se está llenando, justo antes de la expulsión, justo antes de la eyección. Y fíjense que el volumen de fin de diástole, que es la máxima cantidad de sangre que puede tener el ventrículo, es de entre 130 y 140 mililitros. Ahora, fíjense que con estos dos datos, si yo hago la diferencia entre el volumen de fin de diástole menos el volumen de fin de sístole, volumen residual, ¿ven esto? Volumen de fin de diástole menos el volumen de fin de sístole, hago la diferencial, es decir, hago 130 menos 70 o menos 50, me va a dar el volumen sistólico. Me va a dar entre 70 y 80. Por eso el volumen sistólico es la diferencia de estos dos volúmenes. ¿Está? Y después tenemos la fracción de eyección. Cuando hablamos de la fracción de eyección, estamos hablando de la proporción de sangre que expulsa en cada sístole. Y esa proporción de sangre es una relación entre el volumen sistólico sobre el volumen de fin de diástole. Y me va a dar un 50% o me va a dar un valor de 0.5, ¿no? Que es igual a 50%. Muy bien. Más o menos ya teniendo los valores, ahora sí me animo a explicar el ciclo cardíaco con respecto a todo esto que van viendo. Cuando nosotros hablamos del ciclo cardíaco, el ciclo cardíaco tiene dos momentos. Es un ciclo cerrado, así que tenemos que empezar por algún punto. Uno es la sístole, que es la contracción, y la otra es la diástole. ¿Está bien? Son los dos ciclos que tiene el ciclo cardíaco. Se divide en dos, sístole y diástole. La diástole es más larga en tiempo que la sístole, ¿sí? Es más larga, poquito más larga. Fíjense que acá lo tienen en segundos, ¿sí? Tiempo de 0 a 0.8 segundos, ¿sí? Es lo que ocurre la sístole y la diástole. Muy bien, vamos a ver cómo para cortar la sístole atrial o sístole auricular, como ustedes quieran llamarlo. Y acá tenemos la contracción atrial. Contracción atrial, ¿qué quiere decir? Que en este momento las aurículas, este esquema es del ventricular, de la zona del corazón izquierdo, les aviso. Siempre se muestra pero lo que está pasando de un lado pasa lo mismo del otro. La aurícula en este momento se cargó de sangre y ahora hay mayor presión en la aurícula que en el ventrículo. ¿Bien? Entonces, como hay una mayor presión en la aurícula que en el ventrículo, esa presión genera la apertura de la válvula, que sería la válvula aurículo-ventricular, y permite que la sangre empiece a fluir del aurículo al ventrículo. Fíjese que mientras tanto las válvulas sigmoides están cerradas. ¿Para qué? Para que si se va llenando de sangre no se me escape la sangre. No quiero que se me escape la sangre. Esa contracción atrial, si ustedes lo ven, van a ver que a donde dice A, la aurícula
supera la presión al ventrículo. Si ustedes ven la rayita, van a ver que la rayita punteada está por encima de la rayita, digamos, roja. ¿Ven? Miren acá. Acá lo muestro mejor porque no hay tantos grises. ¿Está? Fíjense que esta es la presión, miren acá, la presión atrial, la de la aurícula. Y fíjense que acá es la presión ventricular. Ven que todavía acá está baja con respecto a la parte atrial. ¿Por qué? Porque hay mayor carga de sangre en la aurícula que en el ventrículo, que con respecto al ventrículo. ¿Está? Muy bien. Esa es la contracción atrial. Estamos comenzando un punto y comenzamos la sístole, por lo menos la sístole auricular. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Una vez que pasa, vamos al punto 2 de la sístole, tienen lo que se llama contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. Y fíjense qué es lo que pasa. Es un instante la contracción isovolumétrica. Si ustedes ven el tiempo, es mínimo el tiempo, ¿eh? Fíjense que tienen que la sangre que pasó al ventrículo, ahora fue aumentando su presión, miren acá, aumenta la presión, vean que aumenta la presión, y en ese instante, como aumenta la presión, se cierra las válvulas que estaban abiertas. ¿Para qué? Para que la sangre no haya un reflujo. Si hay un reflujo de sangre, aparecen los soplos. Y no quiero que haya soplos cardíacos. Entonces se produce el cierre. Entonces, en ese momento está un periodo que se llama contracción isovolumétrica. ¿Por qué se llama contracción isovolumétrica? Porque es un instante en la cual los 4 volúmenes de sangre son iguales. Las 4 cavidades tienen la misma cantidad de volumen de sangre. Por eso se llama iso. Iso es igual. Volumétrica. Volumen. Misma cantidad de volumen en las 4 cavidades. Y en ese instante, ya les dije, están cerradas las 4 cavidades. ¿Bien? Es un instante, pero piensen ustedes que cuando se recibió sangre acá, acá se sigue, es un ciclo, está empezando a recibir sangre que está viniendo, ¿sí?, de los diferentes vasos. ¿Ah? Así que estamos ante una contracción isovolumétrica. Fíjense que va ascendiendo la presión. Ahora, una vez que llega un aumento de presión, cuando llegamos a un valor de 80 milímetros de mercurio, acá, 80 milímetros de mercurio, esa presión es lo que va a generar la apertura de las válvulas sigmoides. ¿Ven que se abre? Esta se mantiene cerrada. ¿Sí? La auriculoventricular se van a mantener cerradas, pero por el aumento de presión, va aumentando la presión, va aumentando la presión, y cuando llega a 80 es el inicio de la apertura de las válvulas, en este caso son las válvulas sigmoides, estoy hablando de la válvula aórtica. Entonces, ¿qué va a pasar? Se empieza a abrir esas válvulas, y al abrirse las válvulas, ahora que va a empezar, comienza el periodo ahora de eyección. De eyección, ¿qué quiere decir? Que el ventrículo empieza a mandar la sangre a la aorta, pues empieza a haber una apertura de esas válvulas. Y hay una eyección rápida. Eyección rápida, ¿por qué? Porque como todo, si yo tengo acá contenido una presión y se abre la válvula, al principio la presión, como todo, se abre una canilla, es con todo, se abre con todo. Pero si quiere pasar, pasa. Si no quiere pasar, no pasa. Acá está. Pasa un periodo de eyección reducida. ¿Qué quiere decir? Que va a salir, pero ya no hay tanta cantidad de sangre. Entonces la eyección obviamente está reducida, está disminuida. ¿Está? ¿Qué sería esto que ustedes ven en la fase 4? Es decir, que la fase 3 muestra la eyección rápida y después viene una eyección reducida. Fíjese, ahora aprovechamos para ver la presión. Y fíjese que la eyección rápida, ¿sí?, fíjese que va entre 80 milímetros de mercurio, 120 milímetros de mercurio. Y después empieza a reducirse. Por eso ustedes ven acá que
empieza ahora a ir bajando, porque ya me quedé sin sangre. Empieza a bajar. ¿Está bien? Por eso se llama reducida. Fíjese con qué valores estamos hablando, ¿eh? Cuando estamos a 80, la apertura de la válvula. Ahora subimos, sacamos toda la sangre, reducimos la cantidad de sangre, porque ya no tengo más, y hablamos de la eyección reducida. 3 y 4, eyección reducida. Fíjese que estuvimos hablando hasta ahora